¿Ustedes no se han dado cuenta que estamos en un día de independencia? Oh, oh, ¿verdad que sí? Oh, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿en qué fecha fue? 1776. ¿Cuántos años hace de eso? A ver, los matemáticos. Un día como hoy, en el 1776, esta nación se independizó. ¿Cuánto? 238 años. Y hoy, ahora sí me pueden poner ya el audio de aquí. Hoy estamos celebrando este día en toda la nación con el propósito de recordar. Pero muchas veces estos días históricos que tienen tanta importancia para un país, para una nación, las personas los recuerdan, pero lo que más les fascina es festejar. Pero hoy debe ser un día que además de festejarlo, debe ser un día también de recordar el pasado, recordar lo que costó la independencia de esta nación y cómo preservar, y es la parte más importante de lo que para mí es importante en este día, cómo preservar los valores por los cuales lucharon los independentistas. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije? ¿Cómo preservar los valores por los cuales lucharon los independentistas? Yo no quisiera un día como hoy ponerme a hablar negativamente, pero tengo que confesar que esta nación tristemente está perdiendo muchos de esos valores. Y tal parece como que va a ser necesario otra independencia. La historia se repite en casi todas las naciones. Casi todas las naciones tienen un día de independencia, básicamente. Y la historia sigue siendo la misma. Hoy por hoy, en los países de donde nosotros venimos, por los cuales se luchó una independencia que costó vidas de hombres y mujeres, hoy en día, hermano Ortega, hace falta otra independencia. Hoy en día hace falta liberar a muchas de estas naciones de lo que nuevamente las hace esclavas, las convierte en naciones que sus habitantes no pueden sentirse verdaderamente, ¿qué palabra ustedes creen que cabe ahí? Libres. La independencia es conseguir la libertad de una nación, de un país o de algo. Pero muchas naciones que consiguieron la independencia en los años en que fueron libres, hoy en día necesitan otra independencia. Si los próceres que murieron en el pasado para ser libres a sus naciones se levantaran hoy y vieran cómo viven sus naciones, sus países, tomarían el machete otra vez, posiblemente. O los ¿cómo le llamaban a los rifles eso? Springfield, algo así. A bayonetas para volver a pelear. Porque por eso no fue que ellos dieron la vida.
Y cada día la tendencia es mayor en todas las naciones a poner por debajo los valores por los cuales lucharon sus próceres. Lo triste de todo esto es que en el aspecto religioso o espiritual también pasa lo mismo. Tristemente. Nosotros podemos marcar una fecha de independencia en el calendario cristiano, ¿sí o no? ¿Cuál ustedes creen que es la fecha de independencia en el calendario cristiano? Calendario cristiano. ¿Cuál? El 33 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 33 después de Cristo? Un domingo. No el viernes y no el sábado. Un domingo. Se pudo haber proclamado en todo el universo la independencia de los habitantes de este planeta y también la independencia para el resto del universo. Un domingo. ¿Por qué? Porque el viernes murió Jesús. Todavía no se sabía lo que iba a pasar el sábado. Y el sábado no pasó nada. Pero el domingo, temprano en la mañana, hubo un terremoto. Y aquella piedra que había sido puesta para evitar la independencia se movió de una manera milagrosa y de aquel sepulcro salió un cuerpo divinizado, glorioso, para proclamar al universo entero: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá para siempre. ¿Qué independencia más gloriosa? Y todo fue basado en que Él ofreció su vida para que nosotros, por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz, podamos obtener, y la tenemos, la esperanza gloriosa del perdón de nuestros pecados y la preparación necesaria para un día poder vivir en esa tierra hermosa que Dios quiere para cada uno de sus hijos. El pasado sábado hicimos una breve historia del conflicto universal que ha traído o que trajo como necesidad la muerte de Jesús. Y si hacemos un análisis breve nuevamente, nos vamos a situar históricamente en el tiempo de hoy, partiendo de la base de cómo Dios, en su propósito de amor, hizo un plan de rescate o de independencia para todos los seres humanos del gran problema que sumió a este planeta, no un país, sino a este planeta, y no solamente este planeta, sino el universo entero, pudiéramos decir, en una cuarentena histórica. Porque hasta la muerte de Jesús
y su resurrección, el universo entero estaba condenado o por lo menos amenazado. Porque se había levantado un rebelde en el mismo trono de Dios y había creado una revolución en contra de Dios y de su reino. Revolución o rebelión que introdujo en este planeta y pudo haber pasado a otros planetas si no hubiese sido por la intervención de un Redentor, el cual se llama Cristo el Señor. Jesús venció al rebelde en la cruz. Jesús venció al rebelde en la tumba. Y Jesús vencerá finalmente al rebelde y le dará su pago cuando venga en su segunda venida en gloria y majestad. Pero lo más importante para Jesús no es vencer al rebelde, lo más importante para Jesús es salvar a su pueblo, por el cual Él murió. Todo el esfuerzo que Jesús ha hecho, todo el esfuerzo que el Dios ha hecho, todo el esfuerzo que el cielo ha hecho, todo el esfuerzo que los ángeles hacen constantemente, es para salvarnos a nosotros. Es para libertarnos a nosotros. Es para hacernos y convertirnos eternamente y para siempre en hijos de Dios. Y una vez nosotros, los que creímos en Él, fuimos libres por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y esa es la única manera de ser libres, realmente libres. Porque si Él nos libertare, no seremos verdaderamente libres. Tú te puedes sentir libre porque puedes hacer tu voluntad, porque puedes hacer lo que tú quieres, andar y vivir la vida como a ti te dé el deseo, pero esa es una libertad que finalmente es una esclavitud. El hombre es libre cuando entrega su vida a Jesús. Y cuando Él gobierna sus sentimientos, gobierna su mente y conduce sus pasos. De otra manera, seguimos siendo esclavos. Esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras pasiones y esclavos de Satanás. Aunque profesemos ser cristianos, tenemos que vivir en Cristo. Permanentemente en Cristo. Jesús dijo, sin mí, y yo sé que tú lo has intentado muchas veces, yo sé que tú has querido muchas veces ser libre, pero te has dado cuenta que no puedes permanentemente ser libre, porque para ser libres permanentemente tenemos que estar permanentemente en Cristo. No hay otra opción. Ahora, como nación, Dios tiene un plan, un propósito. Como pueblo de Dios, Dios lo demostró desde el principio, queriendo brindarnos a todos la salvación. Hizo un plan con Noé, hizo un plan con Abraham. Con Noé el plan, ya ustedes saben que casi que en un 98%, 99%, punto no sé cuánto, fracasó con Noé. Con Abraham se logró mucho más, pero la propia nación que Dios escogió para que cumpliera el propósito divino, la nación como tal, perdió la visión de su libertad y se convirtió en una nación que en lugar de recibir a su libertador, lo que hizo fue que lo crucificó. Eso es algo contradictorio, ¿no es cierto? Una nación que está esperando un libertador y cuando llega el libertador, en lugar de dejarlo que lo liberte, lo crucifican. Y yo a veces me pregunto, ¿no estaremos nosotros crucificando a Jesús hoy? ¿Por qué la nación crucificó a Jesús?
¿Por qué el pueblo judío crucificó a Jesús? Porque ellos querían un Jesús a su manera. Porque ellos querían un Jesús a su conveniencia. Porque ellos querían un Jesús que se adaptara a sus circunstancias especiales y políticas. Nosotros todavía hoy podemos estar deseando lo mismo. Un Jesús como nos guste a nosotros y no como Él quiere que seamos. Y lo estemos crucificando de cierta manera, porque no estamos haciendo su voluntad. No estamos andando en sus caminos. Estamos siguiendo sus enseñanzas. Por lo tanto, Dios, después del pueblo de Israel fracasar, según el relato bíblico, escogió otro pueblo, no descendientes de Abraham, sino descendientes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y los llamó cómo? En el tiempo pasado eran los judíos, descendientes de Abraham. Pero este nuevo pueblo que Dios escogió después del fracaso de la nación judía, se llamó como por primera vez, ¿cómo se llamaron? Cristianos, ¿qué quiere decir qué cosa? ¿Seguidores de quién? De Cristo. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y les dio una misión y una comisión especial. Una misión y una comisión proclamada como día de independencia también, una vez que Jesús salió de la cruz, de la tumba, reunió a sus discípulos que habían sentido el fracaso de su muerte y les dijo ahora, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y ¿dónde? Y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oigan la promesa de Jesús. He aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Los libertadores que tienen y han tenido las naciones que pueden celebrar su independencia hoy, todos esos hombres que lucharon por esa independencia están muertos. Y las naciones los veneran y los recuerdan. Recuerdan sus tumbas, hacen ceremonias especiales, pero nuestro libertador vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el problema nuestro actual? El problema nuestro actual como pueblo de Dios, nación para cumplir una misión en este tiempo, es que quizás, como está pasando con las naciones que nos rodean, estamos perdiendo de vista nuestra misión. Estamos perdiendo de vista cómo conservar los valores de nuestra independencia en Cristo Jesús. Y nos estamos volviendo tan seculares, nos estamos volviendo tan, pudiéramos decir, con tendencias a la esclavitud, que nos pudiera pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Tristemente el pueblo de Israel añoraba más, en algún tiempo, añoraba más volver a donde habían sido esclavos por 430 años, que seguir al lado de Jesús o de Dios o de Jehová por medio de las pruebas y las dificultades que Él los estaba conduciendo a la Canaán terrenal. Ellos querían volver a Egipto. Querían volver al pasado. Tanto fue así que cuando Jesús vino, ellos no le conocieron, porque ellos querían un pasado de triunfo, de gloria, como habían tenido en otros tiempos. Y ahora su Redentor viene humilde, montado sobre un pollino, sin pretensiones de gobernar a los romanos, y ellos sencillamente lo despreciaron. Dios nos está haciendo un llamado en esta mañana. Y el llamado está escrito en el libro o la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9.
Y allí nos dice el Señor, por medio del apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros, y estamos hablando aquí, o Pedro está hablando aquí del pueblo cristiano, la iglesia cristiana. Vosotros sois, ¿qué cosa dice allí? Linaje escogido. Real, ¿qué cosa? Sacerdocio. Nación como santa. Pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado con un propósito y para lograr ese propósito nos ha adquirido. Para lograr ese propósito nos ha hecho un pueblo, ¿cómo? Santo. Nosotros no podemos ser igual que las demás naciones. Nosotros no podemos ser igual que los otros pueblos. Una de las grandes tentaciones que hizo sucumbir al pueblo de Israel, es que Dios quería hacerlos diferentes, pero ellos querían ser igual que las demás naciones. Hermanos queridos, esta nación que pudiéramos recordarla, y yo lo puedo decir así, en el pasado, como una nación gloriosa, porque surgió con un propósito, y oiga lo que me atrevo a decir, esta nación surgió con un propósito santo, esta nación. Y así aparece en la profecía, para cumplir una misión santa, exaltar el nombre de Dios en esta nación. Y así la Constitución lo escribió o lo rezó. Pero tristemente, esta nación quiere ser igual que las demás naciones. Quiere ser igual que las demás naciones. Yo no sé si usted está siguiendo el hilo de la historia, de lo que está pasando en las demás naciones. Pero lo triste es que lo que está pasando en las demás naciones esté pasando en esta nación que Dios bendijo y que Dios señaló con anticipación para que cumpliera una misión santa. Y hoy en día, el nombre de Dios en esta nación está siendo menoscabado, olvidado, rechazado. Y las influencias corruptoras que hacen esclavos a los seres humanos y a las naciones se está apoderando de ella. Pero esa misma historia se está repitiendo en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Dios adquirió con un precio tan elevado, un precio que ningún ser humano jamás podrá pagar, que Dios la llamó, la separó, la hizo linaje escogido. ¿Ustedes saben por qué un linaje escogido? Porque somos hechos hijos de Dios. Mirad, dice el apóstol, cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. San Juan dice eso como para que nos sintamos completamente seguros de lo que somos y de lo que debemos ser en cada momento. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ustedes saben lo que significa real sacerdocio? Real sacerdocio significa que nosotros mismos podemos, qué interesante esto, que nosotros mismos podemos conectarnos con el
dador de la vida, con el Dios del cielo, sin necesidad de que ningún otro ser tenga que estar en el medio. Anteriormente necesitábamos un intercesor, un sacerdote, que ofreciese sacrificio por nosotros. Pero cuando Jesús vino como sacerdote, Él cumplió su misión, subió al cielo y ahora nos dice en Hebreos de esta manera, de una manera maravillosa, nos dice que podemos acercarnos a Él. ¿En qué forma? Confiadamente. Podemos ir nosotros mismos a Él confiadamente para que Él nos ofrezca su gracia, su misericordia y su perdón. Por lo tanto, nosotros formamos parte de ese real sacerdocio en el sentido de que podemos directamente conectarnos con Dios por medio de Jesucristo y recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Nación santa. ¿Por qué nosotros podemos llegar a ser santos? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser santos o ser llamados santos cuando nosotros sabemos los problemas que tenemos? ¿O no lo sabe usted? Yo me voy a hacer una pregunta y usted se la hace también. ¿Usted se siente santo? Freddy, tú mueves la cabeza bastantes veces así. Se te va a romper el cuello. Y la mueve así, y debiera ser así. Así no se rompe el cuello. ¿Por qué tenemos que hacer así? Que no somos santos. ¿Por qué tenemos que hacer así? Debiéramos hacer así. Porque y noten esto, esa es nuestra independencia. Esa es nuestra libertad. Para eso murió Jesús. Jesús no murió para que nosotros hoy en día tengamos que estar moviendo la cabeza así. ¿O es que acaso hemos perdido de vista lo que nos hace ser santos? Nosotros no somos santos porque somos buena gente o porque nos portamos bien. Nosotros somos santos porque Él es santo y Él nos da a nosotros su santidad. La santidad tuya no es que tú eres bueno, no es que tú eres santo, es que tú estás cubierto con la santidad de Cristo. Tú has sido perdonado, tú has sido justificado, tú has sido cubierto, tú has sido librado, tú has sido hecho libre, libertado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería de mí si dependiera de mí? ¿Qué sería de ti si dependiera de ti? Aquí estamos sentados todos, parecemos palomitas mensajeras. Pero todos nosotros sabemos que necesitamos más que esto, que estar aquí sentados. Tenemos que estar sentados a la diestra del trono de Dios, de rodillas constantemente. Y eso es lo que nos hace santos. Un pueblo santo, y oiga la palabra ahora, un pueblo santo es un pueblo, oiga bien, separado, un pueblo dedicado, un pueblo consagrado para un propósito santo. Porque si usted analiza la experiencia de los hombres santos del pasado, y usted analiza lo que la misma palabra de Dios dice de los hombres santos del pasado, usted va a escuchar que dice que todos ellos eran hombres sujetos a las mismas pasiones y tendencias que tenemos nosotros. Pero eran santos porque a pesar de esas tendencias estaban completamente dedicados al Señor. Estaban entregados y pidiéndole a Dios cada día su misericordia. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Isaías, capítulo 6 de Isaías, donde se le hace un llamado a un hombre como Isaías. ¿Recuerdan eso? Isaías tuvo una experiencia extraordinaria porque él pudo ver la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener la experiencia de ver la gloria de Dios?
¿verdad? Isaías vio la gloria de Dios, en el capítulo 6 se declara allí. Isaías, cuando llegó a esa experiencia, dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! ¿Y por qué Isaías se consideró un hombre muerto? Porque siendo un hombre ¿cómo? Pecador, había visto la gloria de Dios. Nadie puede ver la gloria de Dios siendo pecador y quedar vivo. Y esa es la razón por la cual Dios se oculta de los hombres. Los hombres que no conocen a Dios, que no son espirituales, que son carnales, y dicen, yo quisiera ver a Dios. Y usted no sabe lo que está pidiendo. Nadie puede ver a Dios en esta condición y quedar vivo. Y por eso es que Dios no se manifiesta a los hombres. Entonces dice Isaías, ay de mí que soy muerto, versículo 5 del capítulo 6, porque siendo hombre inmundo de labios, ay Dios mío, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, está hablando del pueblo de Dios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice, y voló sobre mí uno de los serafines teniendo en su mano ¿qué cosa? Un carbón encendido tomado ¿de dónde? Del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí, ¿sobre qué? Mi boca. Dios quería santificar a Isaías para que Isaías se convirtiera en su, ¿qué cosa? En su vocero. No le tocó los pies, no le tocó la mano, no le tocó las orejas, no le tocó la nariz. ¿Qué le tocó? La boca. Y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada, gloria al Señor. Y es quitada, ¿qué cosa? Tu culpa y limpiado tu pecado. ¿Cuántos quisieran ser tocados en esta mañana? Yo no sé dónde el carbón tendrá que ser puesto en tu vida. Yo no sé en qué lugar de tu cuerpo Dios quiere poner el carbón para santificarte. Pero en algún lugar es necesario que ese carbón queme la mancha de tu pecado, tu culpa. Pero Dios santificó a Isaías e Isaías sintió el efecto inmediato de ese carbón que tocó sus labios y santificó su vida y limpió su pecado. Y Dios, una vez así, le hizo la pregunta a Isaías, o la hizo general, pero Isaías respondió. La pregunta fue, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y oigan esto, hermanos, Dios está haciendo una pregunta a un hombre que se sentía inmundo porque él estaba habitando dentro de una nación que era como inmunda también. Y Dios quería salvar a ese hombre y quería salvar a esa nación. Pero necesitaba un hombre. Necesitaba un hombre. A veces en un hogar, en una familia, lo que se necesita es un cristiano. Un testimonio. Un buen ejemplo. Una vida bien vivida. Puede hacer una diferencia completa en una familia, en una nación, en una escuela, en un trabajo. De hecho, las glorias de los libertadores no son muchas, es decir, no fueron muchos. Generalmente se le da el crédito a uno. Cuando hablamos de sus países, piensen, mencionen, ¿quién es la gloria de su país? ¿Quién es? Simón Bolívar. ¿Quién es la gloria de su país? ¿Quién es la gloria de su país? Todo, Simón Bolívar se la lleva todo, ¿no? Oye, chica. En mi país está José Martí, que aunque no fue un peleador, él fue un peleador porque a él le ungieron los labios. Y con sus labios, él libertó ese país. San Martín allá en Perú.
No mencione eso ahora, muchacho. Pero bueno, esas son las nuevas generaciones. No se ría, Álvaro. Esas son las nuevas generaciones, ¿ve? Las nuevas generaciones que no conocen la historia. Entonces, ponen otros líderes. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Las naciones se están convirtiendo, es decir, los próceres reales están perdiendo verdaderamente la visión. Y hoy en día nuestra nueva juventud que va creciendo no conoce su historia. No saben de dónde venimos y le están dando la gloria a otro que no se la merece. Miren, uno de los problemas más graves que tiene la iglesia nuestra hoy, hablando ahora no del mundo cristiano, de la iglesia particularmente nuestra, adventista, que tiene una historia, la iglesia adventista tiene una historia, y tiene una historia como Dios eligió, dije, a esta nación, la iglesia adventista fue elegida también por Dios. Digan lo que digan los demás, pero yo lo creo así, por eso soy adventista. Yo no soy adventista, pudiera ser de cualquier otra religión, que son buenísimas. Hay religiones por ahí buenísimas. Buenísimas son. Cantidad de religiones buenísimas. Pero yo no cambio ninguna por ser adventista, no porque los adventistas son mejores que las otras religiones, pero el mensaje de la iglesia adventista no lo cambio por ningún mensaje. Y me perdonan los demás hermanos de otras denominaciones, inclusive los que me están oyendo por el internet. Y yo tengo mis razones para decir lo que digo, y lo puedo comprobar bíblicamente con todo placer. Pero el problema de nuestra hermandad es que nuestra iglesia y particularmente nuestros jóvenes y niños no conocen la historia. No saben de dónde venimos, no saben de dónde Dios nos sacó. Y recuerden que cuando el pueblo de Israel, que Dios quiso que ese pueblo se conservara un pueblo santo, un pueblo glorioso para anunciar al mundo en aquel tiempo la verdad, ¿cuál fue el mensaje que Dios le dio a los padres para educar a los hijos? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a los padres para educar a los hijos en el pasado en el pueblo de Israel? Oye, tu Dios uno es. Correcto. Y le dice, oye Israel, enséñale eso a tus hijos. Jehová, vuestro Dios, ¿qué cosa? Uno es. ¿Por qué? Porque la tendencia que había en las naciones de alrededor era que había muchos dioses, y que todos esos dioses de alguna manera los favorecería a ellos. Y hoy en día está pasando lo mismo. Nosotros creemos en un Dios, pero estamos adorando muchos dioses, porque de alguna manera creemos que nos pueden favorecer. Y no estoy hablando de imágenes, no estoy hablando de San Lázaro ni la Virgen de la Caridad. No, estoy hablando de los dioses que tú has formado, los dioses que tú le estás sirviendo, a quien tú le dedicas más tiempo que al verdadero Dios. Más de tu fuerza, más de tus sentimientos. Ayer yo tuve una entrevista con un joven que yo bauticé cuando niño. Él me llamó y me dijo, pastor, lo estoy llamando, le extrañará esta llamada. Ya él es un joven de 32 años. Y yo soy fulano de tal. ¡Wow! Sorpresa. ¿Y por qué me llamaste? Dice, tengo problemas serios. Digo, ¿qué te pasa? Y oiga lo que me dijo, hermanos. Estoy confundido. ¿Ustedes oyeron lo que él me dijo? Estoy, ¿qué cosa? Confundido. Y no se asombre que hay muchos de nuestros jóvenes que están en la misma situación. Y lo peor sería que los padres practiquen la misma religión, confundidos. Porque esa es la religión del enemigo, confusión. Para eso él creó todas
todo lo que se ha formado en el mundo religioso, todo lo que se ha formado en contra del plan verdadero de Dios, ¿qué cosa es? ¿Una qué? Una confusión. Digo, a ver, cuéntame. Y me contó cosas que no les voy a contar a ustedes ahora. Pero lo único que les voy a decir que al final me dijo, fíjense si estoy confundido, que le he dicho al diablo que me ofrezca algo. Y si me lo da, me voy con él. Señores, eso es algo terrible, que una persona que usted bautizó desde niño con una cara de ángel, un niñito crecido a esta altura, 32 años, le diga eso. Me costaron 2 horas de conexión telefónica, casi me quedo sin batería, o creo que sí, pude estar con él todo ese tiempo, no sé por qué. Y por la gracia de Dios, salió libre. Y hoy debe estar en la iglesia él. Hoy debe estar, me prometió, pero de corazón dice, pastor, yo me siento otra persona. ¿Sí? Pero eso fue historia. Mira, volví a repasarle toda la historia del por qué nosotros somos lo que somos, de dónde venimos, el costo de nuestra libertad. No lo podemos nosotros no pagar solamente, sino vender. La verdad no se puede negociar. La verdad no se puede vender. La verdad hay que defenderla al costo de la vida. Eso fue lo que hicieron los próceres. Eso fue lo que hicieron los libertadores de todos los países. Si es necesario morir, morir. Pero no se puede transigir con los principios. Y tristemente, hermanos, nosotros, y yo diría que todo el mundo cristiano está afectado porque estamos transigiendo con los principios eternos de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser un pueblo especial, diferente, santo, más que todos los pueblos. Y Dios quiere invitarte en este día a que tú seas nuevamente libre. Hoy Dios te quiere dar esa oportunidad. Hoy Dios quiere tocarte. Y te quiere tocar para que tú puedas cumplir la misión. Porque Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Y la misión es para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes del que nos llamó, del que nos separó, del que nos ha hecho ser gente. Personas, hijos de Dios. Y proclamar al mundo. ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos el espíritu misionero? ¿Por qué no tenemos el espíritu misionero? Porque nos falta algo. Nos falta Cristo morando en nuestros corazones, que es el que produce ese espíritu. Cuando Cristo mora en nosotros, Él quita de nosotros ese temor, quita esa vergüenza, quita todo lo que haya que quitar. Y el espíritu misionero, oiga, el espíritu misionero fluye sin que usted lo pueda evitar, porque Cristo Jesús en el corazón y en la mente es una fuente, es un manantial que salta, brota para vida eterna. Automáticamente. Usted no tiene que planificar eso. Eso se le sale por los poros. Donde quiera que usted va es un río, porque es Jesús dentro de usted. Jesús dentro de usted es un manantial que está constantemente fluyendo gracia, fluyendo amor, fluyendo poder, fluyendo salvación. Así que vuelve hacia Jesús en este día para que Jesús toque sus labios y usted se convierta en un discípulo de Cristo dispuesto a proclamar las verdades de un Salvador crucificado. A Isaías se le hizo el llamado, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo él? ¿Por qué Isaías dijo eso? Porque primeramente fue, ¿qué cosa? Tocado, fue limpiado.
Si tú quieres ir, y hemos sido llamados en este día a ir, porque tenemos una campaña evangelística el 18. Y esa campaña evangelística no es un hombre parado aquí, un predicador, un pastor ya parado aquí diciendo cosas a un público que ya se la sabe. Porque si esa campaña evangelística usted está pensando que es para que usted se venga a entretener oyendo qué es lo que el predicador le va a decir, está confundido. El predicador viene a predicarle a los que no conocen la palabra de Dios, o los que la conocen a medias, o los que están confundidos. Por lo tanto, usted no puede venir a una campaña evangelística con las manos vacías. Usted no puede venir a una campaña evangelística a sentarse aquí como un espectador, a ver qué es lo que va a pasar, o a ver si el predicador realmente es bueno o es malo. Eso no es el propósito. El que viene aquí es el poder de Dios y el Espíritu de Dios a hablar con un hombre que se va a poner en las manos del Señor, y él necesita que haya personas aquí que le puedan escuchar para aprender que Jesús es su libertador. Y ese llamado es para nosotros. Para eso Dios te va a tocar a ti hoy y te va a seguir tocando para que tú puedas traer una persona a este lugar. Mira, aquí está María, que esta mañana los que no vinieron temprano no escucharon el testimonio de María. Pero María, ¿qué cosa? Ponte de pie, María. Yo quiero que la iglesia te conozca bien. Yo sé que tú pasas tu trabajito para pararte, pero párate ahí como puedas. Ahí está María. María es una... María Castro. Esta María Castro es una amiga de mi esposa, que se conocieron en el trabajo de mi esposa. Yo no voy a decir el nombre del trabajo para no hacerle propaganda, ¿no? Pero noten esto. El testimonio de mi esposa esta mañana fue que el sábado pasado, no, el pasado fue María, ¿no? Que usted vino sola. Sí, y entonces mi esposa siempre la va a recoger. Pero el sábado pasado, yo de paso estoy aquí y veo que María llega, entra sola, digo, mi esposa parece que ya llegó, ya la trajo. Y yo pensaba que usted había venido con mi esposa. Pero dice mi esposa que como ya se le perdió el teléfono, no la pudo llamar, pero después la conciencia le decía, no, tú tienes que ir allá, aunque no la llames, ir allá y ver si la puedes recoger. Y fue a la casa de ella, y cuando llegó, pues no tocó y no encontró a María. Dijo, no sé, no puedo llevar a María hoy a la iglesia. Y qué sorpresa tan grande. Y cuando mi esposa llegó, ¿quién estaba aquí ya? María. ¿Y cómo vino María? Si María no tiene carro, María no maneja, ni monta bicicleta, ni caballo, ni nada. La historia es, cuéntele usted misma, María. ¿Qué pasó? Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Y él mismo. Así es. Y qué pena sería, gracias María, qué pena sería, gracias María, puede sentarse, qué pena sería para usted que un compañero suyo de trabajo, que un compañero suyo de estudio, que un amiguito suyo de la escuela, que un vecino suyo se aparezca aquí a las conferencias y usted lo encuentra aquí y dice, vecino, y dice, hey, ¿tú qué haces aquí? Dice, no, yo soy miembro de esta iglesia, pero tú eres miembro de esta iglesia y tú nunca me habías dicho ni me habías invitado.
Todavía eso se puede resolver aquí. Todavía eso se puede resolver aquí. Pero si eso te sale en el día del juicio, you're going to be in trouble. Si en el día del juicio esas personas se levantan para decir, este vecino nunca me dijo que él pertenecía a un pueblo especial, más que todos los pueblos, y que él era un real sacerdocio y una nación santa, nunca. Ese compañerito de la escuela va a decir, no, pero si es que esa persona nunca me habló a mí nada. Yo no le estoy metiendo miedo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú estás al lado de una persona y no le hablas, y no lo invitas y no haces algo por ella, la sangre de esa persona puede caer sobre ti. Y no te estoy diciendo ahora que por el temor a eso tú quieras hacer la obra. No, la obra se hace porque Jesús va a ser en ti una fuente de bendición que va a saltar. Pero piensa que tienes una responsabilidad. Piensa que Dios te ha llamado con un propósito. Y si quieres responder al llamado, escucha el mensaje que te va a dar Josué, mi hijo, por medio de esta alabanza, y respóndele a Dios con tu corazón abierto y tu disposición a obedecerle.